Bienvenidos a este Foro Unir, Educación Emocional, Tendencias y Nuevas Demandas Sociales. En este foro queremos hablar sobre esas claves de la educación emocional y cómo se deben coordinar esfuerzos desde dentro y desde fuera de las aulas para impactar positivamente tanto en los estudiantes como en la sociedad. Queremos en este evento hacer una reflexión sobre cómo educar, acompañar y cuidar. Hacer hincapié en lo que comentaba, ¿no? Esa importancia de la educación emocional, la necesidad de colaboración de distintos agentes educativos, porque en el fondo lo que se busca es esa promoción del bienestar, la resiliencia y las competencias socioemocionales. Un interesante foro el que tenemos por delante y además ya saludo a tanta gente que está conectada desde tantos lugares. Emilien, por ejemplo, nos saluda desde Argentina, Carolina desde Chile, Severiano desde República Dominicana, Victoria desde España, también nos saludan desde Esmeraldas, desde Ecuador, Natalia, nos están saludando también Eva Monreal, también desde España, desde Aragón, Fanny desde Colombia, Fergie desde Ecuador, Iciar desde Canarias, Sandra desde Argentina, también desde Perú, María, pues como veis desde muchísimos lugares, desde Nicaragua, estáis repartidos, buenos días para todos aquellos que estáis al otro lado del charco y buenas tardes para los que estáis conectados desde aquí, desde España. Os animo, por cierto, que a lo largo del foro pues enviéis esas preguntas, esos comentarios que nos queréis hacer llegar y que después yo voy a ir trasladando a las expertas que nos acompañan hoy en este Foro Unir. Primero voy a saludar a una de ellas, a Carmen Gallego, que va a hacer esa primera presentación. Ella es doctora en Educación y docente de UNIR, tiene una larga experiencia en formación docente, diversidad, innovación educativa, educación emocional y tecnologías aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje y colabora con universidades de prestigio como la University of Arizona. Muchísimas gracias, Carmen Gallego, por estar hoy aquí con nosotros en este Foro Unir. Muy bien, muchísimas gracias. Buen día a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí y compartir pues un ratito juntos en este espacio sobre educación emocional, tendencias educativas y demandas sociales, retos para una educación más humana. Pues estamos deseando escucharte, Carmen, así que te voy a dar ya paso para esta primera parte de esa exposición. Después abriremos la mesa de debate en el que hablamos eso de educar con sentido, enfoques colaborativos para el bienestar emocional. Así que, Carmen, todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué buscamos aprender en este foro? Buscamos comprender la educación emocional desde un enfoque holístico, explorar posibles impactos, identificar algunas tendencias claves y conectar con diferentes retos. Para ello, hemos dividido mi intervención en este foro en dos momentos separados por una mesa redonda que dará pie luego a recopilar y a sintetizar lo que en ella se ha planteado y compartido. Y bueno, pues la educación emocional y las tendencias educativas actuales nos llevan a una pregunta clave, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para vivir, para aprender, para trabajar con bienestar en un mundo complejo e incierto? Nos enfrentamos a retos como la salud mental juvenil, la brecha digital o la polarización social. Y nada de esto se resuelve desde un solo espacio. Necesitamos alianzas, escuela, familias, salud, comunidad, incluso las empresas también. Educar es acompañar a la persona en relación yo, tú, nosotros, pensamiento, emoción y acción, porque el bienestar no es un extra,
El bienestar es la base del aprendizaje y de la participación social. Y ante esta realidad, la pregunta es: ¿qué nos aportan los informes nacionales e internacionales? ¿Cuáles son las evidencias empíricas? Adentrémonos a conocerlas. Afortunadamente tenemos observatorios como la OECD, la UNESCO, el European Commission, el World Health Organization o incluso UNICEF, entre otros, que periódicamente publican estudios muy potentes con una mirada crítica y realista de las tendencias y de los estudios sobre salud mental en jóvenes, sobre políticas de educación emocional, entre otros temas. Pues vamos a hablar un poquito de estos reportes y cómo estos observatorios muestran evidencias empíricas al respecto de la educación emocional, sus tendencias y también sus retos. Y tal y como se muestra en esta evidencia, la creatividad de los adolescentes no va sola, no, se asocia claramente con competencias socioemocionales como la curiosidad, la empatía o la perseverancia, ¿verdad? Las competencias socioemocionales no son un complemento, no, sino un factor clave para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque predicen el rendimiento académico e influyen directamente en el bienestar y la satisfacción vital. Además, sabemos que se pueden enseñar y se pueden evaluar con instrumentos estandarizados. Sin embargo, también presentan brechas socioeconómicas y de género, lo que refuerza la importancia de trabajarlas desde una perspectiva intencional y equitativa. Por otro lado, tal y como se muestra en esta diapositiva que ven al fondo, informes como el reporte PISA que ven en pantalla, no cabe duda que el bienestar escolar mejora el rendimiento. El sentido de pertenencia protege frente al abandono y la desmotivación. Y la creatividad necesita un entorno emocional seguro, ¿verdad? Además, el clima escolar influye más que muchos otros factores estructurales y todos los datos muestran una clara relación entre apoyo docente, motivación y resultados académicos de nuestros estudiantes. A nivel mundial, aproximadamente 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años de edad, ojo, padece algún tipo de trastorno mental diagnosticado. Estamos hablando del 14%. Este dato es alarmante, siendo la ansiedad, la depresión y trastornos del comportamiento los más comunes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, esta crisis silenciosa ha aumentado, con la mitad de los trastornos apareciendo antes de los 14 años de edad, siendo el suicidio una de las principales causas de muerte entre nuestros jóvenes. Ahora bien, ¿qué apoyo existe? Desafortunadamente, gran parte de estos países carecen de inversión suficiente en salud escolar. La salud mental infantil no es una crisis local, no es una crisis por países, no, rotundo no. La salud mental es una crisis global emergente y la escuela es el espacio clave para prevención. Como todos ya saben, la intervención temprana reduce costes sociales futuros, ¿verdad? Como mencionamos, la prevención en salud mental debe comenzar en la infancia, y la escuela es un espacio clave para ello.
¿De acuerdo? Las intervenciones escolares han demostrado ser coste efectivas y convenientes para los sistemas educativos en aliados estratégicos con la salud pública. Sin embargo, todavía son pocos los países que implementan programas preventivos de forma sistemática. Mientras tanto, al mismo tiempo, aumentan los síntomas depresivos tras la pandemia y la carga económica asociada a estos trastornos no tratados, pues sigue siendo muy elevada, ¿no? En este mare magnum de cifras y evidencias empíricas, encontramos este reporte de la UNESCO sobre liderazgo. Y es que este tema tiene especial relevancia, ya que demuestra que los centros con liderazgo distribuido suelen presentar un mejor clima escolar. Cuando el profesorado percibe apoyo institucional, aumenta también su satisfacción profesional, ¿cierto? Además, los países que desarrollan políticas integrales de bienestar obtienen mejores indicadores educativos, lo que va reforzando la idea de que el bienestar no es periférico, ¿verdad? El bienestar es un asunto estructural. En esta coordinación y liderazgo es donde todos tenemos un papel importante, donde surgen las oportunidades para establecer mejores escenarios y mejores climas en el ámbito educativo. ¿De acuerdo? En el contexto europeo, el bienestar se plantea como una prioridad estratégica. No debe abordarse como un programa ahí perdido, ahí aislado, sino integrarse de manera transversal en el currículum. En la formación docente especializada es un elemento clave e impulsa también la evaluación de las competencias socioemocionales, ¿verdad? Los países que incorporan el bienestar en su currículum nacional, ¿qué pasa? Muestran mejores resultados, incluyendo pues una reducción en el abandono escolar, lo que refuerza al mismo tiempo la necesidad de invertir en formación inicial y continua del profesorado. Y ahora nos toca a todos aportar nuestro granito de arena, reflexionar, compartir, trasladen sus propias preguntas. Queremos escucharles, Está abierto para atenderles en este tiempo de debate con sus aportaciones. Y para ello, yo les traigo algunas preguntitas para iniciar este debate. ¿Perdón? Si sabemos, ¿perdón?, lo que necesitan las personas, ¿cómo podemos responder de manera efectiva? ¿Cuál es nuestro papel como docentes, como psicólogos, como orientadoras, como líderes que acompañamos? ¿Qué podemos aportar nosotros desde nuestro espacio de acción para ayudar en ese bienestar, ¿verdad? Les escuchamos y entre todas daremos respuestas a vuestras inquietudes. Muchísimas gracias y seguimos. Muchísimas gracias, Carmen, por esta primera aproximación y poner algunas preguntas, algunas cuestiones, ese papel esencial, ¿no?, también de la escuela en la prevención y de los docentes. Por eso voy a sumar a la mesa a Susana Pellico del Castillo, directora de MOTI. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. E Isabel Solana Domínguez, que es directora ejecutiva y académica del Máster Universitario en Educación Emocional de UNIR. Muchísimas gracias, Isabel, por tu participación en este Foro UNIR de hoy. Muchísimas gracias también a vosotros y a UNIR por esta iniciativa tan bonita.
Pues ya son varias las preguntas que están llegando en el chat. Os animo a que las sigáis enviando. Quería empezar, por ejemplo, contigo, Isabel. Una de las cuestiones que más nos preguntan es ¿por qué es tan importante esa educación emocional? Muchos de los datos que ha presentado Carmen van en esa línea. Y entonces, por ejemplo, desde España, Lidia, desde Colombia, nos pregunta Martín, ¿cómo es de importante esa educación emocional y por qué no se da la importancia que debería darse en los centros educativos? Quizás hay una serie de necesidades o no están preparados las escuelas para afrontar esto. Bueno, a ver, yo os doy mi opinión sobre el tema. Está claro que la fotografía que nos ha pintado Carmen pone sobre la mesa una necesidad alarmante de formación y preparación especializada por parte de los agentes educativos, ¿no? De los diferentes agentes educativos. ¿Qué tenemos en la escuela? En la escuela en España desde unos años aparece una figura que es la del coordinador de bienestar, pero no es una figura profesionalizada como tal. Normalmente suele ser una figura que asume el propio orientador del centro o alguien del equipo directivo o alguien quizá con un docente con una especial sensibilidad hacia temas de convivencia, pero realmente no hay una formación específica. Entonces, muchos de los problemas que suceden los tenemos que gestionar desde las aulas. Es necesario que los profesores, como parte de nuestro plan de desarrollo profesional continuo, abordemos estas temáticas. Y la educación emocional, como os digo, es algo que está en primera línea y que debemos abordar con garantías. En países de Latinoamérica no está esta figura exacta del coordinador de bienestar, pero hay otras semejantes que también igual pues están relacionadas con orientación y convivencia. Pero como os digo, los que lidiamos directamente y todas, digamos, durante la jornada lectiva con las dificultades de los alumnos en estas cuestiones son los docentes que están en el aula y que se deben apoyar pues, en toda esa red de profesionales con los que colaboran, pero que necesitan, como os digo, esta formación y esa profesionalización. No sé si he contestado la pregunta. Susana, tu visión sobre esto que estamos comentando, porque incluso en el chat Ángel desde México nos plantea, ¿no debería integrarse la educación emocional de una manera efectiva, incluso en el currículo, ¿no? O sea, ¿cómo es de importante que esto esté presente en las escuelas? Totalmente, ¿no? Es verdad que nosotros, yo soy la directora de la clínica de Moti, creemos mucho en esta fusión de educación y clínica, ¿no? Nosotros estamos haciendo trabajo de intervención directa de salud mental en más de 30 colegios, solo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y creemos que esto es una necesidad internacional, ha habido números que efectivamente Carmen nos ha contado y es muy importante que no se separe, ¿no? En infanto-juvenil, es verdad que históricamente con el papel del orientador era la única figura que trabajaba todos los temas de salud mental, pero el que está día a día en el aula es el educador, ¿no? Y es muy importante que vayamos generando esa cercanía entre salud mental, entre la intervención clínica y la educación, ¿no? Nosotros en los colegios donde nos estamos metiendo a trabajar ayudamos directamente al alumno que lo necesita, que ya tiene un problema, pero de manera indirecta estamos ayudando a muchos profesores y a muchas familias, ¿no? Integrando que ese alumno que está en su aula, que no es el único que tiene un problema, el profesor pueda poco a poco tener más herramientas, ¿no? Y como dice Isabel, estoy totalmente de acuerdo, los educadores necesitarían un poquito más de ayuda y de formación en salud mental porque muchos son expertos y muy buenos profesores de matemáticas, pero tienen en su aula a 2 niños con dificultad, 3 con un problema de salud mental de ideación suicida y ellos no son expertos en esto, ¿no? Son varios los comentarios que van en esa línea, Carmen, la necesidad de esa formación del profesorado, de esas herramientas, pero también muchos dicen que a veces no es fácil lidiar y claro, ¿cuál es el rol también de los padres, de las familias? Porque en la escuela sí es importante la prevención, los docentes tienen que tener unas competencias, unas habilidades, deben formarse, pero también hay veces que falla el acompañamiento de las familias, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo con estas aportaciones y observaciones. Es parte de nuestra labor como docentes intentar incluir a
las familias en la labor de educar a sus hijos y a sus hijas. A veces demandamos cosas a las familias pensando que ellos ya lo saben, pero creo que pertenece también a nuestra labor como educadores, como pedagogos, como acompañantes emocionales, a ayudar a las familias, ¿verdad?, a acompañar a sus hijos y así darle una respuesta y un acompañamiento colaborativo. Somos lazos, tenemos que estar unidos con un objetivo común, ¿verdad?, que es ayudar a los niños o a los jóvenes. De hecho, siguen llegando comentarios en torno a esta misma idea, ¿no? Por ejemplo, Rebeca decía, es que siempre se pone el foco en la escuela, pero también hay que ponerlo en la familia, que muchos de los problemas emocionales vienen de ahí, simplemente se manifiestan en el colegio. Y claro, que a veces que los profesores también tienen que gestionar muchos alumnos sin recursos, también tienen muchas dificultades, ¿no?, en este aspecto. Por eso yo quería seguir planteando las preguntas, por ejemplo, en tu caso, Isabel, porque son muchos los docentes que están conectados y que también quieren conocer estrategias, ¿no?, ejemplos de qué prácticas concretas pues, se puede transformar, se puede trabajar las emociones y fomentar esa educación socioemocional. Pues mira, conectando un poco con el tema familias, yo quería también añadir a lo que comentaba Carmen, que es verdad que en la práctica es cierto que lamentablemente nos encontramos que cuando organizamos escuelas de padres, digamos, la participación suele ser más baja que cuando hacemos festivales o actividades más lúdicas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un caballo de batalla que tenemos que seguir peleando hasta que demos con los formatos ideales donde los padres y las familias se encuentren cómodos para compartir espacios en relación con la educación emocional. Entonces, una de las líneas de actuación serían esas. Yo soy una defensora de los programas educativos en general, así que creo que a través del diseño de programas específicos de acuerdo a las necesidades y a las situaciones problemáticas que nos encontramos en nuestro contexto, pues vamos a conseguir resultados. También en el quehacer diario a través del diseño de situaciones de aprendizaje que conecten con la realidad de los alumnos y les ayuden a expresar y a exteriorizar todo aquello que están sintiendo, a ponerlo en común y a que tenga un espacio, ¿no?, dentro de un sitio un lugar en el que pasan muchas horas al día. Entonces, programas, situaciones de aprendizaje, que por supuesto, como decíamos antes, esa formación personal que nosotros como docentes también tenemos que procurar cuidar nuestro propio bienestar es clave. Sentirnos bien ayudará a que podamos hacer sentir bien a aquellos con los que trabajamos, ¿no?, tanto los alumnos como los compañeros. Así que cuidarnos también es, yo creo, una de las claves de favorecer ese clima escolar y esa educación emocional en nuestro entorno. Pues Lidia, por ejemplo, ahora mismo en el chat nos está diciendo que desde su punto de vista considera muy importante y necesaria la formación también en salud mental para poder ayudar a nuestros alumnos, pero que también, lo que decíamos, ¿no?, que a veces el docente puede acabar sobrecargado por todo lo que padres o sociedad no están abordando. Pero, aún así, como estamos hablando de esa necesidad de formación, de la adquisición de nuevas competencias y habilidades que nos haga mejorar como docentes, os comento que hemos puesto un link en el chat para que descubráis esas opciones de formación. En este caso estamos hablando de esa educación emocional y todas las posibilidades que un máster, una maestría universitaria, os puede abrir como docentes para tratar todo esto que estamos comentando y que es una realidad en las aulas. Y además os invito a que veáis pues, esos descuentos y opciones de becas disponibles si estáis siguiéndonos desde Latinoamérica, que tenéis para seguir formándoos y creciendo como docentes. Así que no desaprovechéis esa oportunidad y podéis entrar en ese link para descubrir esas opciones que hay cuando hablamos de educación emocional. Otras de las cuestiones que quería comentar, por ejemplo, Susana, muchos de los mensajes que llegan hablan de que es mejor trabajar las emociones en infantil, en secundaria. Quizás sea la manera de abordarlo, ¿no?, en las diferentes etapas educativas. Y, por ejemplo, Karime desde Colombia dice, cuando estamos hablando de la infancia, ¿qué tenemos que tratar más cuando hablamos de educación emocional? Y Kimberly desde Panamá lo plantea. ¿Qué temas son esenciales cuando trabajamos, por ejemplo, ya con adolescentes? Pues a ver, es verdad que en infantil, que yo creo que en las escuelas
por echar un capote a todo el sector educativo, es verdad que creo que estamos sobrecargando también al entorno educativo, ¿no? De decir, oye, tenemos que integrar más cosas de salud mental. En general, en las escuelas se están integrando mucho más. En infantil son etapas donde están en pleno desarrollo. A nivel de lenguaje todavía hay muchas ideas y pensamientos que no tienen elaborados y tenemos que ir a identificación de emociones más básicas, ¿no? Ya acercándonos y esto se hace, ¿no? Muchas veces a través de cuentos, a través de historias, ¿no? El monstruo de colores, hay ya muchas maneras a través de imágenes en las que desde infantil se están trabajando, ¿no? Y en adolescentes ahí tendremos que ir a emociones un poquito más complejas, sobre todo a expresar y generar debate, ¿no? Yo siempre le digo a los padres y a los docentes de los adolescentes que aunque es verdad que es una edad muy retadora, que a veces recibimos con un poco de miedo o cansancio, los adolescentes son geniales generando debate, ¿no? Y haciendo aulas de debate donde además yo tenga que, aunque piense de otra manera, debatir esta idea y compartir y escuchar al otro, es una manera fenomenal de hacerles participar y de ayudar a integrar con cosas del día a día las emociones, ¿no? Es verdad que hay que en los adolescentes sobre todo trabajar y cuidar mucho esa parte de expresión, que compartan sin miedo pensamientos y emociones que tienen, ¿no? Pues es que justo estaba leyendo un comentario de Victoria que va en esta línea de lo que estamos comentando. Ella escribe desde Venezuela y comenta que hay un caso de un colegio donde se está prestando herramientas de inteligencia socioemocional a través de un programa para los alumnos y los docentes, que ayer tuvieron una reunión con los docentes porque detectan como una desmotivación importante por parte de los estudiantes, sobre todo preadolescentes y adolescentes, y que los docentes no saben cómo entrar a sus alumnos, ¿no? Para volver a motivarlos. Por eso yo quería preguntarte, Carmen, ¿qué estrategias, cómo se puede hacer para recuperar esa motivación, ¿no? ¿Cómo el trabajo de ese ámbito de la educación emocional puede cambiar las rutinas y los ritmos en el aula? Ahí está, de acuerdo, sí, totalmente. Y esas rutinas en el aula tenemos que intentar de manera holística darle respuesta, ¿verdad? Sobre todo en etapas, como comentabais, de la preadolescencia, ¿verdad? ¿Dónde empieza ahora ya la adolescencia? Cada vez empiezan en edades más tempranas, ¿verdad? Y así también tenemos que intentar atender a nuestros estudiantes en esta sociedad llena de cambios, ¿verdad? De tendencias, de retos que suceden y que cambian al segundo, y que lo que interesaba ayer ya no interesa hoy, ¿verdad? Entonces, para enganchar a nuestro alumnado, el profesorado tiene que identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son los aspectos que les motivan, si son el cine, si son las redes sociales, si es el uso de la inteligencia artificial, y por ahí es como los profesionales de la educación, los docentes, podemos enganchar a nuestro estudiantado con estrategias participativas, con talleres, con debates, ¿verdad? Con actividades que no sean rellenar fichas o basarnos en el libro de texto, ¿verdad? Eso ya no les motiva. Busquemos la esencia de su motivación. Pongámonos el sombrero que somos chicos con 13, 14, 15 años y qué nos gustaría a nosotros aprender en el salón de aula, ¿verdad? Ahí es como podemos entrar y engancharlos en estas dinámicas de aprendizaje emocional y de compartir sus emociones. Estamos hablando de esa importancia de que esté presente en las aulas la educación emocional. Son varios los comentarios que nos están llegando. Por ejemplo, Sandra dice, como docente se necesita reorganizar las propias prácticas. Es clave el binomio cognición-emoción. Muchas veces la exigencia del sistema sobre el desarrollo de contenidos hace perder el foco, ¿no? O no da prioridad a la educación emocional explícita. También Belén plantea, ¿no se debería poner como asignatura la educación emocional donde se enseña a los alumnos esas herramientas para gestionar y entender sus emociones? Incluso algunos se plantean que si debería ser una asignatura o al final tiene que ser un enfoque transversal. Isabel. Bueno, yo lo tengo claro. A ver, yo soy matemática de formación y he trabajado mis primeros años de carrera como profe de mates, ¿no? Imaginaros la cantidad de emociones que aparecen en las clases de matemáticas.
diversas, aquellos que las adoran y les fascinan, que son una minoría, desgraciadamente, y aquellos que, bueno, pues les resultan una frustración tras otra en el momento que pasas de un problema de cálculo a un problema donde hay que pensar una situación problemática, ¿no? Entonces, yo lo enfoco como evidentemente, como algo transversal. Hay que trabajarlo desde todas las áreas y cada profesor lidia con temas emocionales desde sus propios ámbitos. Lo que sí es cierto es que tenemos una oportunidad de trabajar determinadas cuestiones desde los planes de tutoría, por ejemplo, temas relacionados más con la convivencia, que se apartan un poco de la parte más curricular o de objetivos, que como bien decían algunas compañeras en el chat, pues al final son los que nos marcan el ritmo, ¿no? Un profesor de matemáticas no te puede parar a ver cómo te frustra un problema, tienes que ir avanzando en el programa porque hay que cumplir, ¿no?, con los objetivos que nos proponemos, pero creo que entre todos se pueden abarcar la parte emocional desde las propias asignaturas y materias curriculares y desde el propio plan de acción tutorial con personas especializadas, con agentes externos que colaboren en el centro para trabajar temáticas concretas que afecten al contexto en particular, etcétera, ¿no? Así que una combinación un poco de las dos cosas. Más preguntas, por ejemplo, para Susana. Una de las cuestiones que plantean tiene que ver cómo esa educación emocional puede ayudar a la prevención del acoso, de los conflictos. Nos pregunta Paula desde España esa relación entre la educación emocional y la disminución del acoso escolar, e incluso Andrea plantea que desde el punto de vista del alumno que puede verse implicado en algún tipo de vulneración emocional, bullying, descuidado parental, demás, ¿qué espacio se le puede dar a los alumnos en las escuelas para encontrar ese desahogo? ¿Deberían existir unos programas claros de intervención en la que ya hablamos de psicólogos y orientadores especializados? Sí, o sea, es verdad que el tema del acoso está muy, muy en auge, ¿no? Y a veces cuesta diferenciar entre los conflictos que han existido siempre y cuando llega al acoso, ¿no? Y cómo prevenir y afrontarlo. Es verdad que hay herramientas que se pueden utilizar dentro del entorno de la clase. Bueno, la acción tutorial, lo que comentaba Isabel, a mí me parece que el tutor, el referente principal del niño, debe de generar espacios, puede ser el aula de escucha, puede ser que un niño determinados momentos del día lo pueda utilizar y que haya espacios en los que se pueda comunicar y sea el profesor el que les ayude a los niños a, si es un conflicto, a resolverlo, y si hay algo un poco más allá del conflicto y empieza a ser un acoso, el poder resolverlo a tiempo, ¿no? Es verdad que cuando se dan casos de acoso o de bullying existen mucha complejidad, ¿no? Es bastante habitual incluso, no solamente en acosados, sino en acosadores, que sean niños que tienen un problema en sí mismo, ¿no? Quiero decir, o un problema incluso más relacionado con neurodesarrollo. La semana pasada estaba atendiendo yo a unos papás de un niño, en este caso es el acosador, y al recoger toda la información muy detallada, enseguida percibí una clara posibilidad de que ese niño tuviera un problema, un Asperger o un problema más relacionado con neurodesarrollo que le hace tener una pobreza social, ¿no? Entonces, es verdad que aquí el generar espacios en el colegio, en la clase, donde el tutor, la persona de referencia del niño pueda recoger y ayudarles a diferenciar y luego detectar a tiempo, ¿no? Yo también creo que los profesores deben de tener formación de salud mental, pero saber, por echar también, es verdad que ha habido mucha mención y yo estoy de acuerdo, ¿no? Al final los profesores como educadores tenemos como una carga muy fuerte curricular y no podemos ser profesores, psicólogos y a veces padres, porque es un niño que a lo mejor sus padres no están haciendo ese rol de manera adecuada. Aquí es importante que el profesor también sepa sus límites y sobre todo su rol, ¿no? Quiero decir, vosotros los profesores sois esenciales para detectar y tener esos signos de alarma, ¿no? En esos espacios de recoger en los casos de acoso escolar, tener un espacio de la sala de escucha, que el niño sepa que eso tiene una finalidad, ayuda a que vosotros podáis ver
detectar señales de alarma y luego ponerlo en buenas manos de un psicólogo, ¿no? Nosotros es verdad que en Emoti, ese psicólogo en los colegios donde estamos ya trabajando a muchísimo volumen en estas problemáticas y en otras, el psicólogo está en el mismo colegio. Y eso es un beneficio claro, no solamente para el paciente, sino para el profesor de ese alumno, ¿no? Que le pueda ir guiando y ayudar en su papel, porque pasan muchas horas en el colegio, donde él debe de ejercer como profesor, pero sabiendo que tiene un niño con dificultad, ¿no? Entonces yo diría que los profesores, teniendo en cuenta su rol, que es súper importante, pero que al final pasan muchas horas y son un referente importante, aparte de la familia, también de acuerdo con esos comentarios que habéis hecho, lo importante es detectar. Cuando hay acoso o conflicto, poder ayudar y luego poner en manos de un psicólogo, que veo totalmente claro que hay que integrar dentro de los entornos escolares. Es justo lo que nos están diciendo algunas de las personas que están conectadas, que por ejemplo Manuela nos dice, el docente tampoco es el profesional adecuado para intervenir en determinados momentos. Ellos lo que tienen que hacer es detectar, direccionar y hacer un seguimiento, ¿no?, de esa conducta o ese problema que pueda surgir. Carmen, yo quería seguir preguntándote por esos cambios, ¿no?, que puede introducir en el aula el trabajo de la educación ambiental, porque son muchos los que nos preguntan, por ejemplo, Elkin, desde Colombia, esa vinculación de la mejora emocional con la mejora académica, del desarrollo cognitivo que plantea Camila desde Chile, ¿no? ¿Qué impacto tiene la educación emocional cuando hablamos de desarrollo cognitivo en los estudiantes? Y también otro ámbito, ¿no?, que está preguntando David, que hablamos constantemente de aulas, clases, compañeros, alumnos, pero también hay que ir a la individualidad de la persona, a la intervención y a ese aprendizaje emocional de cada alumno según sea. Claro, no, por supuesto. Y además que vivimos en una sociedad, como hemos mencionado anteriormente, tan cambiante, ¿verdad?, con unas demandas sociales cada vez más complejas, que tenemos que mirar más allá de la escuela. La escuela, por supuesto, como el escenario principal preventivo, donde la formación o la figura, mejor dicho, de un coordinador o coordinadora de bienestar es imprescindible, pero más allá de las aulas tenemos que continuar ese acompañamiento, esa formación de competencias socioemocionales, ¿verdad? De hecho, pues una estrategia que todos mis compañeros docentes aquí en el foro sabrán, de aprender a lo largo y, como yo digo, a lo ancho también de la vida, ¿verdad? No está de más. Pues tenemos que continuar aprendiendo. Siendo adultos necesitamos ayuda, soporte, apoyo también de un especialista. El apoyo socioemocional y la formación socioemocional no puede terminar en la escuela, ¿verdad? Nosotros continuamos aprendiendo en nuestro día a día normal, corriente, cosas nuevas, ¿verdad? Cada día. Y eso nos enriquece como personas para convivir en sociedad y sobre todo para enfrentarnos a las demandas sociales que nos rodean. Bueno, pues ese acompañamiento de un profesional también en otras esferas que no sean el aula, que no sea la educativa, es primordial, ¿verdad? Tener ese apoyo y esa formación en habilidades emocionales y que tengamos a una persona de referencia o a un equipo de personas de referencia formadas para que nos acompañen en todos los desafíos que nosotros podamos encontrarnos en un momento de nuestra vida. Seamos jóvenes, tengamos 20 años, tengamos 50 años, podemos encontrarnos con situaciones, por ejemplo, vivir un duelo, ¿verdad? No tengo que saber de todo, ¿por qué no puedo tener a una persona, ¿verdad?, que nos ayude, que nos comparta, que nos apoye, que nos guíe en esa experiencia vital de un momento determinado de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tener a este coordinación, este coordinador, de bienestar o este apoyo socioemocional de una persona con las competencias formativas es la verdad que una maravilla para poder continuar relacionándonos en una sociedad tan cambiante en la cual necesitamos estar adaptados y estar preparados para todos los retos que se nos puedan presentar.
Pues siguen llegando esos mensajes, esos comentarios, muchas preguntas. Me decía Catalina, dice, no leen mi pregunta. Son tantos los comentarios y las preguntas que están entrando que no me da la vida ni tenemos un foro de 2 horas ojalá, para poder responder a todas ellas. Estamos en la medida de lo posible leyendo esos comentarios. También Sandra nos está diciendo algo que hemos comentado aquí, que la estrategia del aula es fundamental y que el docente debe identificar esas alertas tempranas y abordar desde su quehacer profesional, porque esto va a ayudar a que esas situaciones no vayan a más. Incluso, Isabel, mira, Gilda nos está preguntando cómo pueden también las universidades integrar la educación emocional en sus planes de estudio para responder a las nuevas demandas sociales y fortalecer también ese bienestar. Pues precisamente tú eres directora de uno de esos másteres, ¿no?, que ayuda a los profesores a adquirir esas competencias y esas habilidades para trabajar la educación emocional. Sí, efectivamente, esta titulación se presenta como un estudio de posgrado complementario a lo que puedan ser los títulos de grado, que duran pues, varios años. Esto es una especialización concreta, pero entiendo perfectamente la inquietud de esta compañera y que sí, finalmente, pues pueden seguramente a corto plazo formar parte de una asignatura, ¿no?, dentro de los grados e iniciar desde ahí, ¿no? Pero este posgrado en concreto pues, va a dar una visión 360 sobre la formación en educación emocional para pasar a la acción. O sea, nosotros aquí estamos proponiendo un título y una especialización profesional que nos permita poner en práctica programas educativos, situaciones de aprendizaje, apoyo a la figura del coordinador de bienestar, convertirnos en ese coordinador de bienestar de un centro educativo que trabaje en red con todos esos recursos y esos agentes que se han comentado aquí. Yo sé que este foro no da para mucho más, pero yo os animo a que, bueno, a través de nuestros asesores y del personal que está atendiendo todas las solicitudes en UNIR, pues os pongáis en contacto con nosotros si tenéis cualquier inquietud sobre si este posgrado o esta titulación encaja o no con vuestras expectativas y os daremos toda la información que necesitéis. Hay una parte muy importante de esta titulación, una asignatura a la que yo tengo cariño especialmente, que es la de bienestar personal y autocuidado del docente. Hay que cuidarse, hay que protegerse. Sabéis que estamos, como bien estáis diciendo, como docentes y profesionales muy sobrecargados con todas las cosas con las que tenemos que lidiar. Pues también dentro de esta titulación ofrecemos herramientas para protegernos, para cuidarnos y a través de ese cuidado poder cuidar a otros. Así que os esperamos con los brazos abiertos y con... Pues mira, justo la pregunta que me decía Catalina, no me has leído la pregunta, que preguntaba por esta línea que acabas de decir tú, ¿qué pueden hacer los profes para trabajarse también hacia adentro, ¿no? Ellos, pues os invito, como decía Isabel, a entrar y descubrir todo eso, universo que ofrece el máster universitario en educación emocional, y además hay hasta un 34% de descuento al que se suma un adicional por estar aquí en este foro UNIR, y además para Latinoamérica hay becas posiblemente, así que vosotros rellenar y un asesor de UNIR se pondrá en contacto con vosotros y os descubrirá pues, esas opciones, ¿no?, que hay de descuentos, de becas y todo el universo que se os puede abrir, como está comentando Isabel. Como ya vamos contra reloj, Carmen después va a seguir ahora con esa segunda parte. Yo quería pedir a Susana esa reflexión final para cerrar esta mesa de debate. Bueno, yo creo que por resumir, ¿no?, es verdad que creo que hay un claro interés en los educadores. En este foro están participando de una manera muy activa los profesores. Los educadores estamos preocupados y sabéis que la salud mental es importante integrarla en el entorno escolar. Es importante que efectivamente, como ha dicho Isabel, este papel del coordinador de bienestar emocional, que por lo menos en España lo hace el mismo orientador, que al final queda un poco difuso y no se llega a hacer, se ponga en marcha cosas realmente eficientes, ¿no? Claramente creo que el profesor, siendo consciente de la necesidad de salud mental que hay de sus alumnos, pero también de ellos mismos, deben de sentirse apoyados y efectivamente saber que ellos son
quizá los primeros ojos o los ojos principales para ver lo que ocurre, pero ellos son profesores y la educación y la formación que hacen es lo más importante. Si detectan alguna dificultad, el poder coordinarse o derivar a un psicólogo es lo mejor que se puede hacer. Y luego, efectivamente, creo que el psicólogo o en Emotic, esto abogamos mucho porque cuando trabajamos con el alumno no lo hagamos solamente con él, sino con su contexto principal, que son familia y colegio. El profesor necesita también ese apoyo para poder seguir formando a ese alumno, ¿no? Entonces, yo diría que tenemos muy claro que es necesario, que vamos acercándonos, la formación que ofrece desde UNIR ayuda y refuerza a que los profesores puedan tener un poquito más de formación y bueno, y también a cuidarse ellos mismos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Susana Pellico del Castillo, directora de Emotic. Gracias por estos minutos que has compartido con nosotros en este Foro UNIR. Gracias. Y gracias también a Isabel Solana Domínguez, directora ejecutiva y académica de ese máster universitario en Educación Emocional de UNIR. Muchísimas gracias por estos minutos que hemos compartido. Muchísimas gracias, Ana, por toda esta moderación maravillosa. Muchísimas gracias a las dos. Y ahora, Carmen, te cedo la palabra de nuevo para continuar profundizando en educación emocional. Todo tuyo. Genial. Bueno, pues después de este maravilloso y enriquecedor debate, ¿en qué converge todo esto que hemos estado comentando, verdad? Adentrémonos en las tendencias y retos internacionales en educación emocional. ¿Cómo podemos responder a estos retos desde la educación emocional? Pues vamos a ello. En el aprendizaje socioemocional se consolida con políticas educativas, como por ejemplo la impulsada por la OECD y la Comisión Europea. Las competencias socioemocionales ya no son complementarias, sino que son parte de los currículos y son parte de las evaluaciones. Esto requiere, como hemos comentado durante el debate, profesionales que diseñen y evalúen programas de educación emocional, ¿verdad? Por otra parte, también lo habéis mencionado, el bienestar se reconoce hoy como un indicador clave de la calidad educativa. Ya no solo basta con medir los resultados académicos, también importa el clima escolar, el sentido de pertenencia, la motivación y la seguridad emocional. Esto nos exige formar profesionales capaces de intervenir en la cultura escolar actual y liderar también con inteligencia emocional, que también lo habéis mencionado. Por otro lado, la salud mental desde la escuela se enfoca cada vez más a la prevención, como hemos ido comentando, ¿verdad? La escuela se convierte en un entorno clave para la prevención primaria, lo que requiere docentes y orientadores capacitados para la regulación emocional, para la detección temprana y programas preventivos basados en la evidencia, ¿verdad? La profesionalización del bienestar escolar avanza en algunos países gracias a la figura del coordinador o la coordinadora de bienestar. La responsabilidad del bienestar se va a institucionalizar en los centros y así vamos a ir generando demanda de perfiles especializados con una formación sólida en educación emocional aplicada y permanente, en la que todos nos debemos implicar, ¿cierto? Por último, y no menos importante, la evaluación de competencias socioemocionales, que también la habéis comentado en el chat. Las evidencias pues muestran que las habilidades socioemocionales
pueden medirse y pueden compararse internacionalmente, ¿verdad? Claro, esto exige una formación técnica en evaluación y en investigación en el campo de la educación emocional, ¿de acuerdo? En síntesis, vivimos unas demandas sociales cada vez más complejas en nuestro día a día, y afrontamos retos estructurales y retos emocionales muy significativos. Entonces, la coordinación ya no es algo opcional, ¿verdad? La coordinación y el liderazgo debe de ser compartido, debe de ser sistémico, y esta no es una tarea individual, esto es un desafío colectivo entre todos, ¿cierto? Educar no es solo enseñar contenidos, en acompañar no es solo intervenir, tampoco cuando hay dificultades, ¿verdad? Es un compromiso colectivo que trasciende las aulas, que trasciende las organizaciones, y cada actor importa, cada acción cuenta, y foros como este son precisamente espacios donde empezamos a construir esa red de compromiso compartido. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Carmen. Siguen llegando mensajes. Durante la mesa redonda hemos hablado de infantil, de la ESO, en el caso de España, vamos, de los adolescentes, preadolescentes, la secundaria, pero también nos plantean esto a otros niveles educativos. Incluso también Guillermo dice, desde la experiencia en educación a distancia, ¿cómo fortalecer la educación emocional cuando el acompañamiento no es presencial? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias, Guillermo, por compartir esta cuestión y además tan importante después del acontecimiento, ¿verdad?, en la pandemia que vivimos a nivel mundial, y que aprendimos a adaptarnos a una situación de vida nueva, de formación, de escuela, de trabajo, ¿verdad?, en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, pues igualmente una educación emocional holística que rompa barreras espaciotemporales es esencial en este caso. Y en una educación a distancia, igualmente un coordinador de bienestar puede estar atendiendo a sus estudiantes o a personas, ¿verdad?, adultas que requieran de su ayuda y de su apoyo socioemocional. Como estamos ahora mismo aquí en este foro, Guillermo, y estamos en comunicación, rompiendo barreras espaciotemporales, igualmente podemos hacerlo con una formación en educación emocional. Cuando estamos transmitiendo con corazón, llega al receptor, independientemente que estemos a miles de kilómetros de distancia. Estamos conectados cuando estamos haciéndolo con corazón. Pues siguen enviándonos esos mensajes. Lidia, una de las cuestiones que hemos comentado es si la educación emocional tenía que ser transversal, una asignatura. Ella considera que debe abordarse de forma interdisciplinar, pero considera que además de la parte emocional tenemos que encontrar el equilibrio con todo lo que tiene que ver con contenidos curriculares, porque da la impresión de que algo no está yendo bien. Y también nos están preguntando en el chat por esa estrecha relación entre ese aprendizaje socioemocional, la convivencia escolar y también cómo puede ayudar a los estudiantes, a los alumnos, en un momento en el que vivimos con el tema de las redes sociales, el tema de los impactos digitales. O sea, ¿cómo se puede conseguir todo ese equilibrio en estos comentarios que nos están trasladando, Carmen? Sí, por supuesto, qué interesante. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. De acuerdo con la compañera que menciona acerca de la importancia de trabajar de manera transversal, ¿verdad? Pero ahí hace ella un apunte muy interesante. Tenemos currículos a veces muy rígidos, muy sólidos, ¿verdad? Necesitamos de una política educativa que tenga en cuenta la educación emocional transversalmente en todos los contenidos, ¿verdad? Igual que tenemos de economía, ¿verdad? Pues
una serie de regulaciones, de contenidos básicos, de competencias. Bueno, pues la educación emocional, ahí están los informes internacionales actuales, desde hace apenas un año que lo publicaron. Hay algunos que de los últimos 6 meses, ¿verdad? Son currículums demasiados amplios, demasiados pesados, demasiado rígidos. Necesitamos flexibilizar los currículums para poder incluir también esta educación emocional de manera transversal y ayudar al profesorado a trabajar de manera transversal, porque no todos, ¿verdad? No nacemos sabiendo todo, ¿cierto? Entonces, forma parte de nuestra responsabilidad de dar la oportunidad de que se formen también con metodologías activas basadas en la educación emocional de manera transversal, para que así podamos ir incluyendo estos parámetros y estas acciones preventivas en la escuela, aunque tengamos un currículum rígido, ¿verdad? Pues sería una oportunidad de ir incluyendo transversalmente esos aspectos emocionales. También, por ejemplo, incluyendo jornadas escolares para trabajar las emociones. ¿Por qué no? También podría ser una buena propuesta. Aquí podemos invitar incluso a las familias, ¿verdad? Que estábamos comentando anteriormente que las familias también a veces necesitan un poquito de nuestro apoyo para entender a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad? Bueno, pues espacios como jornadas escolares para trabajar las emociones sería otra idea para hacerlo de manera transversal, independientemente de la etapa educativa. Podemos trabajarlo desde niños pequeñitos, ¿verdad? Hasta ya jóvenes o adultos, como Guillermo que comentaba acerca de la educación a distancia para adultos. Igualmente podemos crear jornadas para trabajar las emociones a distancia gracias a las tecnologías. Y ahí lo uno también al comentario que nos hacía la compañera acerca de bueno, pues estos cambios, como parte de estos cambios sociales, ¿verdad? Pues tenemos la inclusión de redes sociales y demás. Vamos a inteligencia artificial, me refiero, ¿verdad? Herramientas digitales. Vamos a aprovechar, a sacarle el jugo, a sacarle la esencia a estas herramientas y utilizarlas en nuestro día a día, también no solo en la formación socioemocional, sino también cuando nosotros enseñamos la prevención de conflictos, por ejemplo, cómo enseñamos valores en el aula. Vamos a hacerlo a través del cine, vamos a hacerlo a través de series de televisión, a través de análisis de videoclip, ¿verdad? Y ellos que están superpuestos en esas edades en YouTube, bueno, pues vamos a acercar las tecnologías y lo que a ellos les interesa a nuestra conveniencia, ¿verdad? Como profesionales, vamos a llevárnoslos a nuestro terreno. ¿Por qué no podemos trabajar a través de videoclip? ¿Verdad? O de canciones de reggaetón. ¿Por qué no podemos trabajar las emociones a través de esos recursos? Vamos a darle una perspectiva crítica, vamos a trabajar ese pensamiento crítico con nuestros alumnos, y ahí es donde incluimos el trabajo transversal con las emociones, ¿verdad? Que forma parte de ese desarrollo holístico que se supone que tenemos que acompañar a nuestro estudiantado, ¿verdad? Pues acompañémoslo también incluyendo estas ventajas tecnológicas y digitales que nos ofrecen las sociedades y los contextos actuales. Pues Carmen nos está dando ideas, ¿no?, de cómo se puede implementar ese trabajo de la educación emocional y también para aprender a diseñar, implementar esos programas, situaciones de aprendizaje que promuevan esa inteligencia emocional, el bienestar personal, la convivencia escolar, todo lo que estamos hoy hablando en este Foro UNIR. Todo eso es lo que ofrece ese máster universitario en educación emocional de UNIR. Os hemos puesto el enlace en el chat y yo os invito a que participéis, a que rellenéis ese formulario para que un asesor de UNIR se ponga en contacto con vosotros y podáis ver si esto es lo que estáis buscando, puede encajar en vuestro perfil, qué habilidades, qué competencias os pueden dar para mejorar todos estos ámbitos de los que hemos estado hablando hoy en este Foro UNIR. Ya para cerrar, solo, Carmen, pedirte esa reflexión final. Incluso alguien aquí nos preguntaba, dice, si yo quisiera empezar mañana a trabajar en educación emocional, ¿por dónde debería empezar, ¿no? ¿Qué consejo le darías y esa reflexión para cerrar el foro? Pues le comentaría a la compañera que ya lo ha hecho todo casi para empezar. El paso grande es querer hacerlo.
¿verdad? Y ella está aquí, igual que el resto de los cientos de personas, de profesionales que están en este foro compartiendo sus inquietudes. Eso ya es el primer paso, yo diría que uno de los pasos más grandes, porque ya después viene todo rodado, ¿verdad? Nosotros en la universidad estaremos dando respuesta a vuestras necesidades, respuestas basadas en las realidades que se viven hoy día, dentro y fuera del aula. No nos olvidemos que no estamos hablando solo del aula, dentro y fuera del aula, entendido como una línea continua, ¿verdad? Entonces me gustaría terminar con ese comentario de la compañera y uniéndolo a la necesidad de que todos tenemos un rol activo, somos actores activos en este objetivo. Todos tenemos un objetivo común y todos tenemos un rol, todos somos importantes y os esperamos para sacarle el mayor jugo a esta educación socioemocional. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Carmen Gallego Domínguez, doctora en Educación y docente de UNIR. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en este Foro UNIR. Un placer, os esperamos. Y a todos los que estáis conectados, pediros un último favor. También pediros perdón por todas esas preguntas y esos comentarios que no hemos podido leer, pero pediros un último favor, y es que ahora cuando os desconectéis os va a saltar una encuesta y os pedimos que la respondáis, porque a nosotros nos ayuda a seguir haciendo contenidos de valor como este Foro UNIR de hoy. Y ahora sí, ya solo me queda despedirme con unas imágenes que son nuestros alumnos cuando por fin alcanzan sus metas después de haber dado ese paso y que han decidido seguir formándose. Con esas imágenes de una graduación de UNIR os dejamos y seguro que nos volvemos a encontrar en otro foro como este. Hasta pronto. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano, y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet, y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podría haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Yo estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.